a la presidencia de la Corte, mujeres y hombres surgidos del corazón del pueblo a responsabilidades cada vez más importantes, y la derecha echando espuma por la boca, sacando su racismo y su clasismo. Bueno, sus argumentos, vieron a Ricardo Anaya, especialista en flotación, diciendo barbaridad y media esta semana, ¿no? Perdón que lo diga, debe haber niños y niñas viendo el programa, pero el argumento es, chinga tu madre, Noroña, no, bueno. No. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal servidor. Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este lunes 9 de junio del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. El presidente del Senado de la República, Fernández Noroña, se paró en esta entrevista con los periodistas, en donde empezaron a hablar sobre todo lo ocurrido en esta elección al Poder Judicial y sobre la llegada de estos 9 ministros. Obviamente salió a relucir este papel que ha jugado la derecha, este papel de la oposición que simplemente ha tratado de descarrilar a como dé lugar estas elecciones, y ahora vemos de manera racista, clasista, cómo quieren demeritar el perfil de cada uno de estos ya ministros. Lo hacían con Lenia, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. Ahora, algunos vemos que quieren tirar feo al ministro presidente Hugo Aguilar. En esta ocasión, Fernández Noroña, junto con los periodistas, habla sobre la realidad de lo ocurrido y hacen pedazos a la oposición, sobre todo a estos dos miserables que simplemente quieren o quisieron reventar en su momento la sesión, hablando de que la ACA flota, cuando sabemos que la única ACA que flota es el mismísimo Ricardo Anaya, sabiendo que el PAN simplemente anda en crisis, y lo vimos también por parte de Adriana Dávila, que empezó a decir que los resultados no les favorecieron en Veracruz y querían fuera, en cierta forma, ya a Jorge Romero. No ha servido para nada. Tal parece que esa desesperación, también al igual que está viendo que ya no va a tener una corte a modo que le podía echar la mano, muchas cosas. Y sin olvidar a la otra loca, porque ahora ya son dos, Ricardo Anaya y la misma Lili Téllez, la única y sin igual loca del Senado, que empezó a decir que era maravilloso ver cómo la gente le había dado la espalda a Morena, que ya prácticamente 9 de cada 10 mexicanos no creen en ellos. Ya, por favor, esos discursos nadie se los cree, son una basura. Salieron a votar más gente de los que votaron por ustedes en una presidencial con un presupuesto más elevado por partido. Y del PRI mejor, que mejor ni hable, que se quede callado. Así fue como se paró Fernández Noroña, buenísimo, cada uno de los argumentos que manejaron, todo lo que se habló para hacer pedazos a esta oposición y lo que se viene en este Poder Judicial. Escuchen ustedes. ¿Qué evaluación hacer de esta reforma que realmente cimenta un nuevo régimen político en México? Sí, es una democratización del Poder Judicial. Somos el primer pueblo del mundo que elige por voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras. O sea, es de ese tamaño la revolución que a iniciativa del compañero presidente López Obrador, cuando envió el 5 de febrero de 2024 la entonces iniciativa, abrió el camino a esta reforma que se integró al marco constitucional y que la derecha hizo todo porque no se hiciera, por tirarla, por descarrilarla o por deslegitimarla, y no pudo. Más de 13 millones de personas participaron, se votó por primera vez, insisto, en la historia de la humanidad, porque hay quien elige la Suprema Corte, el equivalente, o los jueces locales en Estados Unidos. Aquí son todos. Y, a ver, dicen, es que Morena domina. Que me diga alguien que sabía que Hugo Aguilar iba a ser elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que me diga alguien que eso lo tenía en mente y claro. No es cierto.
El pueblo determinó qué fuerte mensaje que un indígena mixteco vaya a encabezar la corte. Por primera vez desde el siglo XIX que Benito Juárez García, también oaxaqueño, encabezó la Suprema Corte de Justicia. 4 mujeres tuvieron la segunda, tercera, cuarta y quinta votación más alta. Acaban de hablar con Yasmín Esquivel, compañera ministra que tuvo el tercer lugar. Muy fuerte votación. Y bueno, dicen que solito Hugo Aguilar sacó más votos que el PRI para la elección presidencial. Es muy importante. La OEA ya dijo, la OEA es una herramienta del intervencionismo de Estados Unidos, y muy bien la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo diciendo no tienen facultades para eso. ¿Y por qué no? Porque el artículo 3 de la propia carta de la OEA dice que los pueblos definen su presente y su futuro y sus formas de gobierno, y se atreve a decirles, no hagan esto. Faltó decir que ponían con letra chiquita, este producto puede ser nocivo para la salud de los culebras y los oligarcas. O sea, pues sí. Oiga, pasa una revolución en México. Sí. Después de Benito Juárez, pues bueno, vienen muchos eventos, pero tuvimos una revolución. Y luego tuvimos una lucha permanente. La segunda mitad del siglo XX fue para la izquierda de lucha permanente, de mantenerse en las calles, de mantenerse, de muchos asesinatos, sí, de mucha violencia contra la izquierda. Y a pesar de todo lo que hubo desde la revolución hasta nuestros días, no habíamos tenido ni mujer presidenta, ni un presidente indígena después de Benito Juárez para la Suprema Corte. Sí estamos viviendo un cambio de régimen. Sin duda. Ni un plebeyo en la presidencia de la Cámara de Senadores, un hijo del pueblo. La verdad es que sí es una revolución sin violencia, que además eso es lo extraordinario, porque se olvida, por ejemplo, que en los 80, 70, 80, los jóvenes, después de la represión del 2 de octubre y del 10 de junio de 71, tomaron las armas y pagaron con su vida el sueño de libertad. Cada vez sale más bibliografía de esa represión brutal que hizo los gobiernos del entonces PRI, el Estado mexicano, con torturas, desapariciones, cosas brutales, cosas brutales. Entonces, y luego los 3 fraudes electorales que a nosotros nos tocó, el de 88 en agravio del pueblo de México y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el de 2006 que fue dolorosísimo con el compañero presidente López Obrador en su agravio, en el agravio del pueblo, 2012 nuevamente, y en 2018 llegamos. Y entonces, como bien comentas, hoy la primera mujer presidenta en 200 años, un indígena mixteco a la presidencia de la Corte, mujeres y hombres surgidos del corazón del pueblo a responsabilidades cada vez más importantes, y la derecha echando espuma por la boca, sacando su racismo y su clasismo. Bueno, sus argumentos, vieron a Ricardo Anaya, especialista en flotación, diciendo barbaridad y media esta semana, ¿no? Perdón que lo diga, debe haber niños y niñas viendo el programa, pero el argumento es, chinga tu madre, Noroña, no, bueno. Bueno, o sea, ¿qué estamos viviendo? Es el colmo de la descomposición, de la desesperación, de la torpeza, del racismo, del clasismo y del fin de ese régimen. Ellos no van a regresar, ellos no van a regresar. O sea, se va a tener la oposición que construir una oposición diferente, pero esa no es, esa va camino a la desaparición. El PRI en 2027, no le doy más tiempo, y el PAN, si sigue como va, máximo llega a 2030, no tengo duda. Ahora, eso, nosotros no tenemos que ser arrogantes. Cuando nosotros digo el movimiento, la unidad es muy importante, la democratización, quitar sectarismo, quitar soberbia, hay muchas cosas que revisar, pero realmente, y el pueblo en su mejor momento de politización, en su mejor momento. Platicamos con Gerardo Fernández Noroña, y la figura que representa no es menor. Me refiero a la presidencia del Senado, que tuvo la enorme responsabilidad de procesar en un momento también de enorme vileza, de rabia de la oposición, no solamente en el Senado, sino la oposición mediática, la oposición intelectual, con una muy especial rijosidad contra ti, senador, sí, como presidente. Llevan por lo menos 2 meses en una campaña durísima de majadería.
de agresiones físicas, muy, muy canalla. Y sí, porque al Senado le tocó jugar un papel muy importante. O sea, primero ahí se resolvió con una situación muy difícil porque nos faltaban 3 senadores. ¿Sí? Araceli de Michoacán, Chavo de Tabasco y Yunes de Veracruz fueron claves, larga vida. A los 3 y a toda la coalición Morena PT Verde, pero sin ellos 3 en ese momento clave, la reforma no habría pasado. Tomaron el Senado con violencia, tomaron después el antiguo Senado la tribuna. Fue muy difícil sacar la iniciativa y luego la Cámara de Senados era órgano auxiliar y nos tocó procesar las propias insaculaciones del Poder Legislativo y las del Poder Judicial porque se negaron a hacer su tarea y luego entregar toda la información porque esa tarea le correspondía a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Fue un papel relevantísimo. Entonces conmigo tomaron particular odio porque sí me tocó jugar un papel centralísimo por la responsabilidad, no fue un asunto de capacidad. Me tocó en la vida encabezar en este momento la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y por lo tanto jugar desde ahí un papel relevantísimo. Entonces me convertí en el centro de los ataques más feroces que se mantienen al momento, pero que me hacen lo que el viento a Juárez, porque la gente abajo muy bien, la verdad, o sea, muy amorosa, con mucho respaldo, con mucho reconocimiento, pero no deja de ser delicado, porque vieron, sí. a mí me agredieron físicamente, y por eso se dio una disculpa pública, pero acaban de agredir a Tolini, diputado local de Coahuila, puñetazo por la espalda y la estaban volteando las cosas. O sea, es verdaderamente infame los niveles a que están llegando, muy peligrosos, por cierto, porque están desesperados y son fascistas. La derecha es peligrosa en ese sentido, no tiene ya nada que perder, entonces están en la provocación, en la violencia, en la agresión. Déjame, voy acercando hacia el norte porque en algún momento hay que tomar lo que está sucediendo ahora mismo en tiempo real allá en Estados Unidos. Me acerco al norte por la vía de justamente de la derecha, Gerardo. Hay un embrión ahí de partido de ultraderecha muy relacionado con Donald Trump, bastante chafa de hecho los personajes que lo encabezan, pero ahí está el embrión, es un embrión. ¿Qué ve usted para la oposición? Tenemos 1 minuto y medio. Yo creo que eres muy generoso al decir que es un embrión, el fascismo en toda su fuerza, en Estados Unidos, en Argentina, en varios gobiernos de Europa, y lo que se está viviendo en este momento en Estados Unidos es importantísimo. Larga vida al pueblo migrante de México en Estados Unidos y al pueblo migrante en general, porque por fin levantaron la voz y por fin están defendiendo sus derechos y están enfrentando Pues se habló directo, se habló contundente de todo lo que se pretende hacer en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que se viene de cara a la llegada de estos 9 ministros, la forma en cómo está actuando obviamente la oposición y la desesperación que tiene, puesto que sí, como bien se dijo, andan echando espuma por la boca por lo sucedido, andan queriendo demeritar, denostar. Simplemente para ellos ahorita su política es hacer violencia, reventar sesiones, hablar pestes, y eso no les va a resultar. Sigan festejando algo superfluo, algo que no fue una realidad. A ver si se las creen, porque ya todos sabemos que lo que ustedes hacen es crearse historias que a lo largo o al paso del tiempo se les caen y les dan un duro golpe en su cara, o más bien una cachetada fuerte en la mejilla. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.